Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Ausente con justificación. Diputada Gretel Kulin Jaime. Ausente con justificación. Diputado Luis Fernández. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada M.A. Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Y diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Señora Presidenta, informo a usted que están presentes 20 legisladores, faltando 4 con justificación y 1 sin justificación. Gracias, compañero diputado. Solicito a las y los legisladores y al público asistente a la sesión ordinaria número 19, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión ordinaria número 18, celebrada el 11 de julio del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción 4 y 136, fracción primero, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 18. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad. En virtud de haberse votado por unanimidad, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 18. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 18 celebrada el 11 de julio del 2019. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura la síntesis de comunicación. En virtud de que la síntesis de comunicación de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda. Ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su reglamento, se procederá a elegir a quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de la mesa directiva durante el mes de agosto del año 2019. Para ello, instruyo a las diputadas, secretarias y diputados que distribuyan las cédulas entre las y los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.
solicito a la Secretaría pase lista de los diputados y diputadas a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada en ese presidium para tal efecto. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Ana Karen Hernández Cebes. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Nuevamente, diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputada M.A. Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio. Diputada Marta Mesa Oregón, diputada Marta Mesa. El de la voz, diputado Julio Anguiano Urbina. Y diputada presidenta Ana María Sánchez Landa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? A continuación, procederemos a la votación de la mesa directiva. Instruyo a mis compañeros secretarios
realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado. Le informo, diputada presidenta, que se recibieron 20 votos a favor de la diputada Rosalba Farías para que ocupe el cargo de presidenta de la mesa directiva durante el mes de agosto de 2019 y 20 votos a favor de la diputada Araceli García Muro para que ocupe el cargo de vicepresidenta de la misma. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos la elección de la diputada Rosalba Farías como presidenta y por 20 votos la elección de la diputada Araceli García como vicepresidenta de la mesa directiva, quienes fungirán durante el mes de agosto del año 2019. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año constitucional de esta 59ª legislatura del Estado, por haber obtenido la mayoría de sufragios. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, por el que se propone aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas,
Tiene la palabra el diputado Arturo García. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, a las diputadas y diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para la que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, de conformidad con los siguientes. Antecedentes. 1. El 18 de octubre de 2018, la senadora Susana Harp la Revolución Democrática presentaron ante el Pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República terminó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. 3. En fecha 24 de abril de 2019, en sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se aprobó con 20 votos a favor la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 4. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2019, el Pleno del Senado de la República, con 120 votos a favor, aprueba el proyecto de decreto porque se adiciona el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 5. Mediante oficio número DGPL-2P1A-8497 del 30 de abril de 2019, el Senado de la República remite a los secretarios de la Cámara de Diputados el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, aprobado por el Senado de la República. De la República en sesión celebrada 0851 turnó la presente minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen correspondiente, el cual fue recibido en la presidencia de la Comisión el 23 de mayo de 2019, mismo que fue registrado con el número CPC-M-007-19 del índice consecutivo. 8. En fecha 27 de junio de 2019, en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó sin cambios, con 23 votos a favor, la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona en un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 9. La minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas fue presentada y aprobada en sesión de la Cámara de Diputados en fecha 28 de junio de 2019. 10. En virtud de lo anterior, mediante oficio número DGPL 64-2-6-902 de fecha 28 de junio de 2019,
La mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y notificado el 3 de julio de la misma anualidad, turnó a esta soberanía la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas para los efectos legales del artículo 135 de la misma Carta Magna. 11. Mediante oficio número DPL-diagonal 630 diagonal al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 12. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante en reunión de trabajo a celebrarse a las 8 horas del miércoles 31 de julio del 2019 en la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado, en el que se analizó y dictaminó la iniciativa descrita en el punto primero de este apartado de antecedentes. 13. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la minuta. 1. Que la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, en su parte considerativa que la sustenta, esencialmente dispone que los integrantes de las Comisiones Unidas del Senado de la República consideran la importancia de dictaminar en sentido positivo la materia constitucional de afromexicanos, basadas en la iniciativa de la senadora Susana Harp Iturribarría y del senador Martí Batres Guadarrama para adicionar el apartado C al artículo 2 de nuestra Carta Magna con la intención de reconocer a las personas, los pueblos y comunidades afromexicanas sin distingo de sus autodenominaciones y como parte fundamental de la nación. Asimismo, garantizar sus derechos fundamentales. Es pertinente incorporar a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento a la población mexicana para que desciende de los pueblos originarios del continente africano. Los antecedentes históricos del arribo de esta población a nuestro país evidencian la explotación y el maltrato sistemático al que se vio sometida. Cabe señalar que fue hasta que se consuma la independencia nacional que Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero ratificaron la abolición de la esclavitud mediante sendos decretos presidenciales durante su mandato publicados respectivamente el 16 de septiembre de 1825 y el 15 de septiembre de 1829. Este núcleo de población representa la tercera raíz de nuestra nación. Por ello, es urgente el reconocimiento de sus derechos, visualización y del establecimiento de las garantías necesarias para su ejercicio. Es conveniente y necesario eliminar todo acto de discriminación contra la población afromexicana, pues aún se le sigue discriminando por sus costumbres y por sus rasgos físicos, lo que atenta contra sus derechos elementales. Es urgente su reconocimiento constitucional para alcanzar una igualdad de oportunidades y sancionar las manifestaciones en su contra a las que esta población se enfrenta por su origen étnico o racial, tales como la imposición de restricciones sociales para la celebración de matrimonios fuera de la comunidad, la segregación pública y privada, la falta de apoyo en materia de vivienda y educación, de acceso a los espacios públicos, lugares de culto y fuentes de alimentos y agua de uso público, la limitación de la libertad para rechazar ocupaciones hereditarias o trabajos degradantes o peligrosos, la sujeción a servidumbre por deudas, aseveraciones deshumanizantes y la falta generalizada del respeto a su dignidad e igualdad como seres humanos. México ha asignado diversos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Debemos pugnar por el cumplimiento estricto de estos convenios. El artículo 2 constitucional reconoce, conceptualiza y otorga libre determinación y autonomía a los pueblos originarios de nuestro país, así como el respeto
a sus tradiciones, lenguas y culturas. Estas mismas consideraciones deben ser aplicadas a la población de nuestro país que desciende de los pueblos originarios del continente africano. Su reconocimiento ha sido una exigencia permanente y debe ser considerado como un acto de justicia. En la Carta Magna se instituye que la conciencia de identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas y que esta misma apreciación se debe aplicar a las comunidades afromexicanas en el sentido de colectividad de coincidencia. Segundo, leí de analizar la minuta de proyecto de decreto en comento, los diputadas y diputados que integramos las comisiones sancionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Federal, así como los artículos 53 y 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son competentes para conocer de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Segundo, estas comisiones dictaminarán después de realizar el análisis y estudio detallado de la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que propone la adición de un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Las personas afromexicanas constituyen una parte importante de la población mexicana, representan el 1.16% del total de los habitantes del país, quienes por su condición étnica sufren del menoscabo de derechos humanos, principalmente por la discriminación que sufren por su color de piel u origen étnico. Por lo anterior, deben generarse diversas constitucional que se busca por medio de la minuta puesta a consideración de esta soberanía representa un primer paso para saldar la deuda histórica con las personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Deberán seguirse diversas acciones posteriores para alcanzar su desarrollo económico, político, cultural y social. Las siguientes son: 1. La visibilización de este importante grupo social de México. 2. Su inclusión en el Censo General de Población para que estas personas reconozcan a sí mismas y se reconozcan a sí mismas y puedan compartir más información sobre ellas, de su cultura y todo su contexto social. 3. Con base en la información que se genere de la señalado en los incisos anteriores, deberán formularse y desarrollarse políticas públicas que favorezcan a erradicar las desigualdades de este sector social y la erradicación de la discriminación de que son objeto. No puede desarrollarse política pública si no se visibiliza primeramente a este grupo social, si no se reconoce y si no se conocen sus principales necesidades. Cuarto, los integrantes de las comisiones por una clara convicción de protección a los derechos humanos de cualquier persona, grupo, pueblo o comunidad, como siempre lo hemos acreditado, consideramos positiva la minuta puesta en consideración toda vez que con la misma se estará reconociendo a quienes por años han sido olvidados y marginados constitucionalmente y con ello será el impulso constitucional y legal que se requiere para la consolidación de mejores condiciones de vida para este importante sector social. El Congreso de la Unión ha dado muestras claras de su convicción humanista en favor de los que menos tienen, aprobando y turnando a las entidades federativas la minuta que nos ocupa ahora. Es la oportunidad de esta soberanía permitir que la adición aprobada a este artículo 2 de la Constitución Federal sea una realidad y no se constituya como un primer paso de otros más y se constituya como el primer paso de otros más que deberán darse en esta importante materia. Quinto, la adición al texto constitucional plantea no solo el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación, sino también de los derechos señalados en los apartados anteriores del mismo artículo 2, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, lo cual se hará en términos de las leyes que en su caso se emitan.
En este sentido, los principales derechos que se les reconocen a los pueblos y comunidades afromexicanas es de conformidad con el mismo texto del apartado C que se adiciona al artículo segundo y que son los siguientes. 1. La conciencia de su identidad, la cual deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones en esta materia. 2. El derecho a la libre determinación, que se va a ejercer en un marco constitucional, la unidad nacional y en consecuencia a la autonomía, para, inciso A, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. B, aplicar a sus propios sistemas normativos en la regulación y a solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales de los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. D. Preservar y enriquecer sus lenguas, reconocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. E. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. F. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes en la materia, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute referente a los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas en términos de la Constitución. Para esos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. G. Elegir en los municipios con población afromexicana representantes ante los ayuntamientos, asesorando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. H. Las constitucionales y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Y acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. De ser el caso, las personas afromexicanas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o cultura. 3. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades afromexicanas, tendrán la obligación de, inciso A, impulsar el desarrollo regional de las zonas afromexicanas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para los fines específicos. B. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media, superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes afromexicanos en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades afromexicanas, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. C. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la aplicación de las
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los afromexicanos mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. D, mejorar las condiciones de las comunidades afromexicanas y de sus espacios para la convivencia, recreación y mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de las viviendas, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. E, propiciar la incorporación de las mujeres afromexicanas al desarrollo mediante el apoyo a proyectos productivos de protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y participación en la forma de condiciones relacionadas con la vida comunitaria. F, extender la red de comunicaciones que permitan integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de las vías de comunicación y telecomunicaciones, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades afromexicanas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. G, apoyar a las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades afromexicanas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para la inversión pública y privadas, para que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. H, establecer políticas sociales para proteger a los integrantes de los pueblos afromexicanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de los derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Y consultar a los pueblos afromexicanos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios y cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Sexto, por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras proponen la emisión del presente instrumento en sentido positivo planteado, así la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen único. Se aprueba la minuta con proyecto de decreto en el que se adiciona el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas para quedar como sigue. Minuta. Proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Artículo único. Se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 2, inciso C, apartado C, perdón. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente documento, se dicta el decreto correspondiente. Por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, su presidenta, diputada María M.A. Remedios Olivera Orozco, diputada secretaria Araceli García Muro, diputada secretaria Marta Alicia Mesa Obregón, diputado vocal Julio Anguián Urbina, diputada local María Guadalupe Berber Corona, diputada vocal Gretel Cullen Jaime, diputada vocal Rosalba Farías Larios. Y por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el diputado Carlos César Farías Ramos, vocal, el diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario, el diputado
Guillermo Toscano Reyes, secretario, y el de la voz, presidente, diputado Arturo García Arias. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente en la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Ana Karen Hernández. Con el permiso de la mesa directiva. México es un país multicultural y de mucha diversidad. Por tal, me enorgullece ser mexicana. Me enorgullece saber que el día de hoy emitiré mi voto a favor a esta minuta, pues como lo menciona el dictamen, este reconocimiento es de justicia social, aparte de abonar a la erradicación de la discriminación. Con esta reforma constitucional, ese sector de la población adquiere los derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Destaco que personas de la talla de José María Morelos y Vicente Guerrero, que pertenecían a ese sector de la población, fueron líderes del movimiento de independencia y la abolición de esclavitud en el territorio mexicano. Quiero ser repetitiva y decir: qué orgullo ser mexicana, qué orgullo haber nacido en un país multicultural y diverso. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Blanca Livier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Anel Bueno, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? Guillermo Toscano, a favor.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Ana Landa, por la afirmativa. Le informó a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Marta Mesa Obregón desde su lugar. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación. Dictamen número 39, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Obregón, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 59ª legislatura, por la que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales, de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Obregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por la actual legislatura, por la que se propone reformar el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. El 30 de mayo de 2019, la diputada Marta Alicia Mesa Obregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 2. Con base en lo dispuesto en los artículos 53 y 62 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL-0496-2019 del 30 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 1 del presente apartado de antecedentes a las comisiones, estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. 3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad a reunión de trabajo a celebrarse a las 8:25 horas del miércoles 31 de julio de 2019 en Sala de Juntas General Francisco J. Mujica del H. Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de antecedentes. 4. Es por ello que las integrantes y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. Le solicito, diputada presidenta, si llama al diputado Miguel Ángel para que continúe con la lectura. Compañero Miguel Ángel, le solicitamos que continúe con la lectura. Con mucho gusto, presidenta. Gracias.
Y con el permiso de la mesa directiva. Punto número 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Obregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que se propone reformar el segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta sustancialmente dispone. Con fecha 26 de abril del 2019, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen relativo a reformar, adicionar diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de establecer las siguientes vertientes. Los derechos alimentarios para las necesidades de sustento y supervivencia como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo cuidado niñas, niños o adolescentes en proporción a su responsabilidad y cuando sean instituciones públicas. 2. Propone la creación del Registro Nacional de Obligación Alimentaria con la final de concertar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, el artículo 3º transitorio del referido dictamen señala textualmente lo siguiente. Tercero, los congresos locales y tribunales superiores de justicia del Estado de las entidades federativas de la Ciudad de México contarán con un plazo no mayor a 120 días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para armonizar el marco normativo correspondiente, en armonía con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF, conforme a lo establecido en el presente decreto. En contexto, cabe destacar que de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que sin prejuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF, tener a su cargo el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en los términos que establezca la ley. No obstante lo anterior, en mi responsabilidad como legislador, no legislar temas que no son exclusivos de la Federación. Por tanto, cuando necesitemos encontrar datos estadísticos respecto al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, jurídicamente al procedimiento de identificar a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, del contenido que señala el multicitado dictamen, únicamente debemos armonizar a nuestro marco normativo en cuanto al tema de señalar cuáles son los derechos alimentarios que comprenden el sustento y la supervivencia para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, ya que como diputados y diputadas debemos promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos y velar por los mismos. 2. Leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos esta comisión dictaminadora, o que integran en su caso, sesionaron a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido en el artículo 53 y 62 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras son competentes para conocer las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales relativas a la niñez colimense. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden con la esencia de la propuesta de reforma que se plantea, toda vez que lo que se propone es establecer en la ley una concepción más clara de lo que comprenden los alimentos en favor de las niñas, niños y adolescentes del Estado. Al respecto, es importante que regulen la vigencia de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en el tema de los alimentos, el cual es un derecho fundamental para que exista en cualquier ser humano y, por supuesto, que debe ser garantizado a estos grupos sociales a los cuales
se dirige la ley en mención. En este sentido, es que estas comisiones legislativas analizan con especial atención la propuesta sometida a consideración para emitir un instrumento que favorezca en todo momento a las niñas, niños y adolescentes para hacer realidad la garantía del derecho a acceder a una adecuada alimentación. Tercero, en primer término, estas comisiones dictaminadoras estudiarán la propuesta de reformar el segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Colima, con la cual se proponen ampliar el concepto de alimentos, el cual está obligado quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda o custodia, inclusive en las instituciones públicas en el ámbito de sus competencias. Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente satisfacción de las necesidades de sustento, supervivencia y en la especie. Inciso A, la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Inciso B, los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuadas y sus circunstancias personales. Y inciso C, con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción no necesarios para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación en su desarrollo. Ahora bien, esta propuesta de segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 102 de la ley en comento retoma la primera parte de ese mismo párrafo hoy vigente y una segunda parte se convierte en el inciso A, con la precisión de que la atención médica incluya la hospitalización, por supuesto en caso de requerirse. Con respecto a los incisos B y C, que también se proponen, coinciden con el contenido de la fracción 2 y 3 del artículo 308 del Código Civil para el Estado de Colima, en el cual se regula todo aquello que se entiende por alimentos. En este mismo orden de ideas existe una tercera parte del mismo párrafo segundo vigente que con la reforma se propone se suprime, la cual reza: las leyes reglamentarias del Estado deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas apoyo para resguardar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios. Como podrá observarse, dicha porción normativa permite a las leyes reglamentarias procedimentales y a las leyes por las que el Estado brinda orientación jurídica para hacer valer el derecho de los alimentos de las niñas, niños y adolescentes. El ordenamiento jurídico que regula la materia de los alimentos es el Código Civil y el que regula el procedimiento judicial para garantizarlos es el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Colima, en tanto que la ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima señala las hipótesis en que se puede brindar asesoría jurídica al cargo del Estado. Por lo antes dicho, el párrafo segundo de la fracción 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima prevé el tema de los alimentos y remite a las leyes civiles para la garantía de su ejercicio, por lo que con el fin de que esta importante materia se regule en el Estado de manera armónica con el resto de la legislación, sin tener que estarla describiendo en cada ordenamiento. Es que estas comisiones legislativas, como fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, proponen modificar la propuesta que contiene la iniciativa que estudia para evitar la publicidad de redacción y de una posible regulación de una misma materia, para solamente incluir en el vigente párrafo segundo la comisión al Código Civil para el Estado de Colima y así mantener una sola definición de alimentos en la legislación estatal. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero, se reforma el párrafo segundo de fracción 2 del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 102.
en sus párrafos 1 y 2. Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, psicológica, preventiva, integrada a la salud, asistencia médica y recreación en términos del Código Civil del Estado de Colima. Las leyes reglamentarias del Estado deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios. 3 al 15, transitorios. Único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 31 de julio. Diputados, presidente de esas comisiones, Arturo García Arias, Rogelio Rueda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputado Carlos César Farías, comisiones de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, diputada presidenta Araceli García Muro, diputado secretario Arturo García Arias, diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Es cuanto, presidenta. Gracias, compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la presidenta, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desee hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular en el entendido de que si no hubiesen artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que, como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Anel Bueno por la afirmativa. Vladimir Parra por la afirmativa. Blanca Livier por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Remedios Olivera por la afirmativa. Rosalba Farías por la afirmativa. Miguel Ángel por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? Guillermo Toscano por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva.
Marta Mesa, por la afirmativa. Julio Anguiano, con el proyecto. Ana Landa, por la afirmativa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar las fracciones 11ª y 12ª del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la compañera diputada Ana Karen Hernández. Con el permiso de la mesa directiva. Dictamen número 40, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Ana Karen Hernández Aceves de la 59ª legislatura, por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. Las y los diputados que integran la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente en la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves de la actual legislatura, por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 de los artículos 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Antecedentes. El 20 de junio de 2019, la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Segundo, con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL 603-2019, del 20 de junio de 2019, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto primero del presente apartado de antecedentes, a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad a reunión de trabajo celebrarse a las 8:25 horas del día miércoles 31 de julio de 2019 en la sala de juntas Francisco J. Mujica del Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa adscrita en el punto primero de este apartado de antecedentes. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo tipo de acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por
por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Este organismo internacional ha reconocido que la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo, que representa un problema grave de salud pública y global y que constituye un problema de derechos humanos, de derechos de víctimas y de justicia social, donde uno de los grupos de población más vulnerables ante ese tipo de violencia son las niñas y niños. Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se ha logrado incidir para contener y atender de manera efectiva. Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el abuso sexual infantil o infanto-juvenil es una forma de violencia en la infancia que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa, que se constituye desde el minuto cero un delito, con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es una tarea fácil, pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, dado que en gran medida es un problema que no se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin llegar a la denuncia. La OMS estima en 2002 que en el mundo 150 millones de niñas y 70 millones de niños han sido sexualmente violentadas y violentados. 1 de cada 4 mujeres y de cada 6 hombres será abusado sexualmente antes de sus 18 años y hasta 20% de las mujeres refieren antecedentes de abuso sexual infantil. De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el quinquenio comprendido entre 2010 y 2015, se integraron 6.300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual infantil en 15 entidades federativas. No obstante, esta misma comisión estima que existe una cifra negra superior al 94% en lo que hace a los delitos sexuales. En este periodo, la misma fuente contabilizó 6.970 víctimas, 69% niñas y 12% niños. En el resto de casos, no se determina el sexo, por lo que por sí mismo es una omisión que complica el análisis de este fenómeno. Por su parte, la organización cuenta que 4 de cada 10 delitos sexuales son menores de edad. En México, cada año se cometen al menos 6.000 delitos sexuales. 28.672 es el número de personas que figuran como víctimas de averiguaciones previas registradas en 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia niñas menores de 15 años de edad. En el mismo periodo fueron atendidas 317.966 niñas y adolescentes entre 0 y 15 años de edad en los servicios de salud por casos relacionados con violencia sexual. Las personas que agreden a los niños y niñas generalmente forman parte de un círculo de cuidado y convivencia inmediata, padres, padrastros, los hermanos, abuelos, primos o personas conocidas de la familia. Fuera de la familia suelen ser otros ciudadanos o personas con las que se relacionan cotidianamente, docentes y personas de instituciones educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros. Figuras de todas ellas de autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos. Aunque desde el ámbito escolar se ha hecho esfuerzo por prevenir, detectar y atender la violencia que se presenta en dichos espacios, lo cierto es que a diferencia de otras formas de violencia que afectan a las niñas y los niños y adolescentes, el abuso sexual pareciera no recibir la suficiente atención. Como maestra, sé bien que la comunidad escolar resulta un espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de las y de los menores cargos. En ese sentido, es pertinente que las y los adultos cuidadores sepan qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con una ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia. Segundo, leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto
En comento, las y los diputados que integran esas comisiones dictaminadoras sesionaron a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con base en lo siguiente, considerando, primero, que con fundamento en lo establecido por los artículos 52 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado del Colima, esas comisiones dictaminadoras son competentes para conocer las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales relativas a la niñez colimense. Segundo, esas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de las iniciativas de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden con la esencia de reforma planteada en virtud de que se pretende atender desde el sector educativo del Estado el tema de abuso sexual en niñas y niños y adolescentes. En ese sentido, es importante entender la iniciativa que nos ocupa, pues una realidad con lo que señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que la violencia sexual puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instituciones dedicadas a viajes y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo, de emergencia, y que un elemento que puede favorecer a que este problema se erradique la tecnología, los teléfonos móviles e internet, puesto que esas herramientas ponen a la infancia en riesgo de violencia sexual al ser un medio globalizado para la transferencia de datos e imágenes que constituyen un tipo de violencia sexual, incluso que permita la localización de los menores de edad. Por lo anterior, esas comisiones legislativas consideran positiva la propuesta de la diputada iniciadora y coinciden en que desde el ámbito educativo se puede prevenir y atender situaciones de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes del Estado. Tercera, la primera de la propuesta de la iniciadora consiste en reformar la fracción 11 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con la cual se propone que las instancias multidisciplinarias responsables de establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia en general incluya en esos mecanismos de manera específica la atención al abuso sexual, puesto que si bien se señala que en los mismos se atenderá a cualquier tipo de violencia por la importancia y persecuciones que conlleva el abuso sexual en el desarrollo del menor de edad, debe conceptualizarse de manera muy precisa, de tal forma que ese tipo de circunstancias se visualicen y puedan ser debidamente resueltas. En la misma fracción 11 del artículo de ley invocada, en su parte final, se propone que los mecanismos de atención a las distintas formas de violencia que pueden padecer las niñas y niños y adolescentes del Estado, no solo sean para aquellos casos que se susciten en los centros educativos, sino también para aquellos que haya consumado en otros lugares, pero que se detecten en dichos centros. La propuesta descrita en el párrafo anterior resulta fundamental para la debida atención de la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, puesto que es un importante número de actos de violencia no siempre se suscitan en los centros educativos, sino en los hogares de los estudiantes o en cualquier otro espacio físico o temporal ajeno, pero que finalmente dejan huella física o emocional que delata el ser víctima de un trato inhumano. Luego, entonces, se considera un acierto que los mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otro tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes sea para aquellos casos que se susciten y o detecten en los centros educativos, así como se incluya el abuso sexual de manera expresa como una forma de violencia atendida por dichos mecanismos. No obstante, lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, las comisiones dictaminadoras proponen una modificación a esas propuestas, que consisten en que en lugar de incluir el abuso sexual en los mecanismos de atención ya señalados, se incluya la violencia sexual como término es más amplio y por ende abarcaría más circunstancias para su debida atención por parte de las distintas autoridades estatales y municipales, según su ámbito de competencias, con lo que las niñas y niños adolescentes que llegaran a sufrir algún tipo de violencia sexual serán debidamente atendidas. Cuarto, la segunda de las propuestas de la iniciadora consiste en reformar la fracción 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, por medio de la cual, además de proponer una mejora en la redacción, se propone incluir de manera expresa la violencia sexual, toda vez que en dicha fracción se mandata la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar, por lo que deja fuera un tópico que de presentarse afectaría seriamente el desarrollo de estudiante violentado. En ese sentido, las comisiones dictaminadoras consideran positivo que ante la gravedad que representa una
intentado de violencia sexual y las consecuencias que se generan los protocolos de actuación del personal y para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, deban considerar los casos de violencia sexual para saber atender un caso de esa naturaleza, evitar la revictimización de la víctima y resarcir en la medida de lo posible el sufrimiento y daños causados. Con la propuesta en estudio, nuevamente se visibiliza la violencia sexual que lamentablemente está presente en el país y en el Estado, y con ello pretende que la misma sea atendida mediante los protocolos de actuación necesarios por las personas más cercanas a la víctima, así como al personal que, de conformidad con sus competencias, deba de conocer. Es de recordar que los protocolos de actuación tienen una función muy importante, puesto que son las directrices para atención de asuntos que por su naturaleza requieren una especial atención, en este caso familiar e institucional, y bajo las cuales se procura evitar la revictimización de la víctima, entre otros aspectos de relevancia. Quinto, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones dictaminadoras proponen la inclusión de una disposición transitoria segunda, con el objeto de establecer un plazo prudente a las autoridades estatales y municipales para la elaboración o adecuación, según consideren conveniente, de sus reglamentos, de los mecanismos y los protocolos de actuación respectivos para la debida reforma, aplicación y para la debida atención, aplicación y consecución de las reformas propuestas en el presente dictamen, toda vez que tales trabajos requieren un espacio de tiempo razonable, considerado esas comisiones como un plazo moderado, un máximo de 180 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, que en su caso se expida. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero. Se reforman las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima para quedar como sigue. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que suscite y o detecte en los centros educativos. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y violencia sexual que afecten a los niños, niñas y adolescentes para guiar la actuación del personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda o custodia. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, las autoridades del Estado y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán elaborar o adecuar, según consideren conveniente, sus reglamentos, mecanismos y protocolos de actuación a que se refiere el presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 31 de julio de 2019. Diputado Arturo García Arias, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Vladimir Barragán, vocal. Diputado Carlos César Farías Ramos, vocal. Diputada Araceli García Muro, presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud de Adultos Mayores y Discapacidad. Diputado Arturo García Arias, secretario, y diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136,
fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se procede a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y las diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Blanca Livier por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Guillermo Toscano, a favor. Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Remedios Olivera por la afirmativa. Rosalba Farías por la afirmativa. Miguel Ángel por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? Anel Bueno por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? Vladimir Parra por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa por la afirmativa. Julio Anguiano con el proyecto. Sánchez Landa por la afirmativa. Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14:43, decreto un receso.